Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a este nuevo encuentro. Como siempre estamos tratando diferentes temas, hablando con gente de distintas partes del mundo, todos unidos por este maravilloso idioma que tenemos en común, que nos permite comunicarnos y que me permite a mí, como curiosa que soy por naturaleza, poder indagar, preguntar y ser un poco también la amplificadora de las voces de todos aquellos que están compartiendo esta propuesta de Juntos en la Experiencia. Y hoy nos vamos a España, a Málaga, a la zona andaluza española para poder hablar con Antonio Pastor. Antonio es presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología de España y según él ha contado, desde muy joven sintió interés por estos fenómenos, por estudiar, por leer, por ver videos de misterio, hasta que comenzó, y ya nos va a contar cómo, a volcarse de lleno a estos temas. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, esperando disfrutar de este ratito de misterio contigo y con toda tu audiencia. Bueno, quiero agradecerte tu tiempo, por supuesto, el haberte acoplado a esta propuesta de Juntos en la Experiencia para saber un poco más acerca de, creo que todos nos vemos atraídos en mayor o menor medida por esto de los misterios, pero como comentaba recién cuando te presentaba, lo tuyo comenzó muy joven, pero no solamente fue una atracción, sino que ahora te has volcado de lleno a todo esto y me gustaría saber un poco más acerca de esa experiencia, de por qué te volcaste a esto de la parapsicología. Pues fíjate, yo creo que me pasa o me pasó, igual que a muchos de los que nos dedicamos en cuerpo y alma a este mundillo del misterio, de la parapsicología, de ese supuesto contacto con ese otro lado, o quizás esa especie de norma no escrita de que pueda haber una vida después de la muerte, ¿no? Y creo que, como a todos mis compañeros, me pasó desde muy pequeño. Yo muchas veces me lo preguntan y no sé ubicar el momento en el que yo empiezo a interesarme por el mundo de la parapsicología. ¿El por qué? Porque desde que tengo uso de razón, siempre me han atraído estos temas, ¿no? Siempre escuchaba esas historias de esos lugares donde ocurren fenómenos extraños y siempre me quedaba con esas ansias de saber más, ¿no? Pero sí es verdad que hubo una época en la vida, en mi vida de pequeñito, en el cual casi todas las noches, al irme a acostar, al dormir, a intentar conciliar el sueño, de repente empezaban a pensar en la nada, es decir, a pensar en la muerte, en qué seríamos si en un momento dado esto se apaga y existe la nada, ¿no? Dejamos de existir. Y ese pensamiento llegaba incluso a agobiarme, a darme una especie de vértigo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Era una ansiedad que me envolvía y que me hacía interesarme más por esas historias que iba escuchando. Y a partir de aproximadamente a los 17 añitos, ya esa inquietud yo veía que iba más y llegó el punto en el que decidí volcarme de lleno en el estudio de esos fenómenos y casi desde un primer momento en el estudio de lo que para mí es el resultado más objetivo, más tangible de esa fenomenología paranormal, que son las psicofonías, esas voces que se registran en el sonido de fondo de las grabaciones y que en ocasiones hacen alusión a que son seres difuntos, ¿no? Ahora vamos a ir al tema de las psicofonías, que además es el tema principal de tu libro, pero referido al tema de la parapsicología, para aquellos que no están muy al tanto de qué quiere decir exactamente el término, ¿cómo se los podemos explicar? Bueno, la parapsicología podríamos decir que es una ciencia que estudia la influencia que tiene la mente sobre otra mente, es decir, mente-mente o mente-materia, sin tener ningún medio físico de por medio para que se produzca esa influencia. Y, sobre todo, tiene un apartado, una parte en la cual también se estudian esos fenómenos extraños. Es decir, podríamos decir, en resumidas cuentas, que la parapsicología es una ciencia que de alguna manera estudia lo que a día de hoy se le escapa a la ciencia actual. Es decir, esos fenómenos que a día de hoy, en base a esa ciencia convencional, no tienen explicación. E incido en que es una ciencia, porque muchas personas piensan
que la parapsicología es una pseudociencia, y no es así, es una ciencia. Es más, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia dictaminó el 30 de diciembre de 1969 que la parapsicología tenía que ser una ciencia de por sí. Y estamos hablando en una posible explicación a fenómenos que a día de hoy, con la ciencia actual, no tenemos explicación para poder solventar qué es lo que ocurre en esos lugares. Convengamos que la parapsicología muchas veces ha sido, desde el campo de la ciencia misma, ha sido hasta denostada o pensando que las personas que la ejercen o algunos de ellos tal vez, aquí en el Río de la Plata decimos, la palabra es chanta o versero, es decir, aquellos que no están hablando con la verdad, ¿no? Entonces me imagino que si bien lo hará, y habrá personas que también ofician así, como lo hay en todos los rubros de la vida, las personas que realmente tratan esto como una ciencia desde un lugar serio y del estudio de lo mismo, se han tenido que enfrentar también a ese tema. Me imagino que hasta el aspecto religioso, ¿no? Debe haber estado de por medio en todas estas cuestiones a lo largo de la historia, ¿sí? Bueno, por supuesto, es todo así, ¿no? Es decir, desde que surgió la parapsicología, desde que en un momento dado hay algo que destroza los cimientos de la ciencia actual, porque son hechos que a día de hoy no tienen explicación, siempre ha habido detractores, ¿no? Lo que es la figura del detractor, que es que niega el fenómeno de por sí por negarlo, ¿no? Y se basan siempre, se acogen a esas personas que han utilizado, igual que la parapsicología, cualquier otro ámbito de lo que toca el ser humano, pues está, digamos, de alguna manera tentado al fraude en sí. Y es verdad que hay muchísimas personas que han utilizado, ya diríamos que esa necesidad de otras personas de intentar contactar con su ser querido, entendiendo que existe esa vida después de la muerte, esa necesidad, ese apego, pues se han valido de esa necesidad de esa persona para engañarlos literalmente, ¿no? Y a día de hoy seguimos con esa especie de tabú en muchísimos países en los cuales, pues, hablas de la palabra parapsicólogo y entienden que es una persona que va a sacarte dinero, va a engañarte o de alguna manera va a reírse de ti o jugar con tus sentimientos, cuando realmente no es así, ¿no? Y eso se genera aquí en España, esa especie de malversación de ese término y de esa figura, y en muchos otros países, ¿no? Y por desgracia, a día de hoy, como he dicho antes, tenemos que seguir luchando con esa especie de hándicap que tenemos asentados a todas las personas que nos dedicamos a la ayuda y sobre todo al intentar solventar desde un punto de vista físico y científico qué es lo que ocurre en esos lugares. ¿Qué pasa respecto a, hay lugares del mundo donde la parapsicología se estudia como tal a nivel universitario, según tengo entendido, ¿no? No es así, por ejemplo, en España. Bueno, fíjate, en España no se estudia en las universidades, pero sin embargo, la UNESCO, que es el estamento que dictamina la materia a dar en las universidades, si vamos a lo que es la página web de la UNESCO, nos vamos al apartado de psicología, que es el 61, lo desglosamos y en el apartado 61.10 aparece la palabra parapsicología. Es decir, la UNESCO establece que la parapsicología es una materia a dar en las universidades. Lo que pasa es que a día de hoy no está establecido como tal en las universidades, pero sí por la UNESCO como materia a dar, porque la parapsicología, incido, porque es importante tener ese asentamiento que es una ciencia de por sí. En tu caso, por ejemplo, ya que no tenías la posibilidad de estudiarlo a nivel formal, ¿cómo te has instruido? ¿Cómo te has formado? ¿Quiénes han sido tus referentes también en todo este tema? Bueno, yo creo que en España hablar de referentes es hablar de las personas que voy a mencionar ahora, ¿no? Desde un punto de vista formativo, aquí, por desgracia, la parapsicología o bien te acoges a una especie de curso que no tiene titulación porque lógicamente no está arreglado en España, pero que te da esa formación, o bien tienes que hacer una formación autodidacta, es decir, ir formándote con toda la información que vas abarcando por todos lados, ¿no? Y en mi caso fue esa segunda parte. Yo por ahora no he conseguido hacer un curso porque no he encontrado un curso completo en relación a la información que yo he ido obteniendo durante todos estos años de muchísimas personas que llevan muchísimos años dedicados a este mundillo.
Y como referentes aquí en España, pues yo creo que muchos de las personas de mi país, de España, que me están escuchando ahora, seguro que tienen esa misma percepción que yo, ¿no? Y son esas referencias de Germán de Argumosa, que fue el que en 1971 introdujo la parapsicología aquí en España, y luego, sobre todo desde mi ámbito, en el que estoy yo más desarrollado en el ámbito de la transcomunicación instrumental, donde se engloba la parte de la psicofonía, pues lógicamente a día de hoy yo creo que a nivel mundial uno de los referentes, una figura relevante de ese mundo es don Pedro Amorós, ¿no? Que además de ser el presidente de la Sociedad Nacional de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, del cual yo soy también, aparte de ser presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología aquí en España, soy delegado de la SEIP en Málaga, lo cual para mí también es un honor. Pues además Pedro es un buen amigo, ¿no? Y es eso, es esa la base que yo creo que es más sustentada en España sobre la formación parapsicológica, porque por desgracia, como tú bien decías, a día de hoy no podemos acceder a una universidad para estar titulados en esa doctrina. Bueno, justamente a quien mencionabas recién, a Pedro Amorós, ha colaborado con el prólogo de tu libro, ¿no? De Psicofonías, Voces de otra realidad. Para los que no tienen conocimiento de este libro, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que has reunido? Porque se habla también en la carátula del libro acerca de un trabajo de campo, es decir, que has estado reuniendo ahí parte de tus investigaciones. Por supuesto, y el libro está enfocado para eso. Y es decir, yo desde el primer momento en el que me propusieron hacer el libro, lo intenté y yo creo que, según lo que me han dicho, más o menos se ha conseguido, lo he intentado enfocar de una manera didáctica. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de psicofonías, la gente que quiera saber qué es una psicofonía quiere también experimentar en psicofonías. Por eso, desde el primer momento, es más, el libro está desglosado en 3 apartados: en información, formación y experimentación. Es decir, es un libro en el cual, desde que empiezas a leerlos hasta que terminas, tú ya tienes esa información necesaria para saber qué son las psicofonías, esa formación necesaria para tener las bases formativas, valga la redundancia, para realizar una experimentación con cierta veracidad, y esa experimentación en la explicación de lo que es la experimentación, para que tú, cuando termines literalmente de leer el libro, puedas ir a un lugar donde ocurren fenómenos extraños y empezar a experimentar en psicofonías, sabiendo que si obtienes algún resultado va a ser lo más veraz posible, ¿no? Y por eso desde el primer momento hice eso, ¿no? Enfocarlo desde un punto de vista didáctico para que todos pudieran disfrutar del fenómeno de la psicofonía. Psicofonía. Estamos hablando de fono, que viene desde el lugar del sonido, ¿no? Sí. Estamos hablando de sonidos que no tienen una explicación aparente. Estaría bueno también ahondar un poquito más en ese término y en lo que estás realizando. Bueno, y ahora tengo un montón de preguntas más que ya están haciendo fila en mi cabeza, pero comencemos por eso, por definir exactamente este tema de la psicofonía. Fíjate, todo el mundo conoce al fenómeno de voz electrónica como psicofonía, cuando realmente ese término, de por sí, desde un punto de vista terminológico, es erróneo, porque estamos diciendo con el término de psicofonía que es un fonía, sonido, procedente de la psique, mente, cuando realmente el verdadero misterio de la psicofonía es el origen, la génesis, de dónde vienen esas voces. En el argot de los que estudiamos este término, este tema, nosotros no hablamos de psicofonías, hablamos de parafonía, porque realmente sería el término correcto. Es un sonido procedente de algo desconocido, no sabemos de dónde procede. Y es que realmente es así, porque existen muchísimas hipótesis para intentar dar explicación a esos sonidos, pero no existe ninguna asentada en una ley, es decir, que se haya podido demostrar. Quizás por la importancia del origen, es decir, el verdadero misterio, ya no solo de la psicofonía, sino de todos esos fenómenos paranormales que ocurren en esos lugares. Y es ese, el origen, la génesis, de dónde vienen, qué es lo que se manifiesta en ese lugar. Yo soy una profesora
profesional de la voz y estábamos antes de comenzar esta entrevista hablando de nuestros cables, de nuestras conexiones. Me imagino que la tecnología, al igual que ocurre con mi empleo, con mi trabajo, ha avanzado muchísimo y ha permitido que podamos tener un mejor desempeño. En este caso, me imagino que también la tecnología juega un papel muy importante. Fíjate, juega un papel muy, muy importante, pero no desde un punto de vista de conseguir, desde que se descubrieron oficialmente las psicofonías, estamos hablando del 12 de junio de 1959, en Molbo, Estocolmo, es el lugar donde oficialmente se descubrió la psicofonía. Sabemos que se registraron de mucho antes, pero podríamos decir que ese es el punto donde oficialmente se ha establecido ese descubrimiento. Hasta el día de hoy, el método de obtención es prácticamente el mismo. Lo único que avanza es la técnica. ¿Por qué? Por la ciencia. Y por eso siempre lo digo, que la parapsicología siempre va unido en esto a la ciencia, ¿no? Vamos aprovechando esos avances científicos para intentar avanzar en nuestros estudios de esos fenómenos anómalos. A día de hoy se obtiene el mismo número de psicofonías que antaño, pero de una forma diferente, con un soporte, es decir, unas grabadoras, unos mecanismos mucho más avanzados que lo que nos hacen es poder discernir de una forma más clara, más concisa, el hecho de que un sonido sea una psicofonía o no. Es decir, hemos ganado muchísimo en la calidad del sonido que captamos, porque lógicamente los avances técnicos están ahí, pero seguimos, podríamos decir, estancados en la metodología en la que se experimenta. Y de por sí, el número de psicofonías y la especie de, el nivel de interacción, por así decirlo, entre nosotros que preguntamos y algo que contesta es el mismo. Solo hemos avanzado en el sonido y por ello podemos, el proceso de análisis es mucho mejor y por consiguiente podemos captar mejor las psicofonías, pero no más psicofonías de por sí. Bien, me queda claro. Me estoy entusiasmando mucho con lo que decías ahora, además. Nosotros preguntamos y hay algo que contesta. ¿Cuál es la metodología? ¿Se trabaja como un diálogo en un lugar en el que supuestamente está ocurriendo algo o al que ustedes van directamente? Me gustaría entrar un poquito más ya en el campo de dónde es que se captan estos sonidos y en qué circunstancias. Bueno, fíjate, las psicofonías, los fenómenos paranormales, donde se engloban las psicofonías, se caracterizan por tres cosas. Son efímeros, esporádicos y espontáneos, es decir, se reproducen cuando ellos tienen a bien y en muchísimas ocasiones se ubican en ciertos lugares, no en todos, lógicamente, pero las psicofonías son diferentes, porque las psicofonías de por sí se pueden generar en cualquier lugar. Yo ahora mismo estoy en mi estudio y aquí he grabado muchísimas psicofonías y aquí, en mi casa, que es donde está mi estudio, no pasa absolutamente nada, gracias a Dios, ¿no? Y es verdad que hay otros lugares donde ocurren fenómenos paranormales y también se graban psicofonías. Incluso yo diría que más psicofonías que en otros lugares, ¿no? Y es importante hacer ese punto de inflexión. Es decir, el fenómeno psicofónico no tiene esas características de los fenómenos paranormales comunes. ¿Cómo se obtiene una psicofonía? ¿Qué metodología utilizamos para la obtención en sí? Pues es realmente muy simple y a la vez yo diría que compleja, porque entra en juego la objetividad y sobre todo el criterio de realizar una metodología en la obtención, con la simple finalidad de poder obtener un resultado veraz, es decir, un resultado válido. Cuando nosotros vamos a estos lugares, lo primero que tenemos que hacer es un control. Un proceso de obtención psicofónica, de registro psicofónico, es simplemente como intentar llevarse un estudio a ese lugar donde ocurren esos fenómenos. Por consiguiente, tenemos que tener controlados todas las constantes. Lógicamente, estamos hablando de psicofonías. Una de las constantes principales es el sonido. Y por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es controlar todo lo que es la zona para ver si hay algún tipo de contaminación acústica que se pueda generar en la experimentación y que pueda darnos una especie de falso positivo. Cuando llegamos a ese lugar y ya lo hemos controlado, también tenemos que realizar los numerosos controles que se realizan en un lugar donde ocurren fenómenos extraños, es decir, barridos de temperatura, barridos de campos electromagnéticos, todo lo que puede influir en el sonido también o en las alteraciones de ese soporte físico como es la grabadora.
Una vez que ya tenemos todo eso controlado, procedemos a la experimentación. Y es simple. Cogemos una grabadora, guardamos completo silencio y de repente empezamos a realizar una serie de preguntas. Realizamos unas preguntas y dejamos un espacio en silencio de unos 15-20 segundos y realizamos la siguiente pregunta y así sucesivamente hasta llegar a unos 2 minutos como máximo. ¿Por qué? Digo 2 minutos como máximo porque durante ese espacio de tiempo que estamos experimentando tenemos que estar controlando exhaustivamente cualquier sonido que se genere que pueda contaminar la grabación e ir anotándolo o ir controlándolo de alguna manera, ya sea desde un punto de vista de poder anotarlo en un cuaderno de campo o bien mencionarlo. Yo preferiría anotarlo para no interrumpir porque lógicamente tenemos que estar guardando silencio. Y es así como desde un punto de vista metodológico podemos neutralizar toda contaminación acústica. Y simplemente es eso. Fijaros que es sencillo, ¿no? Pero a la vez qué complejo porque, he dicho, 2 minutos como máximo. Tenemos que llegar a un nivel de concentración bastante elevado. Y por consiguiente llega un momento en que esa concentración empieza a mermar, empieza a bajar y se nos pueden escapar cosas. Y al fin y al cabo, nosotros estamos ahí para intentar registrar algo que sea válido. Antonio, yendo a alguna de tus experiencias que puedas compartir con nosotros, algo que te haya ocurrido, no sé si este trabajo lo realizas en forma solitaria, si trabajas con un equipo, pero ir a algún ejemplo puntual como para que los que nunca estuvimos en contacto con este tipo de sonidos, con este tipo de experiencias, podamos adentrarnos un poco más en lo que ocurre. Y estaría bueno saber por qué llegaste a ese lugar, si había algún antecedente de alguna cuestión, si finalmente supiste de dónde venía ese sonido, a quién podía pertenecer. Fíjate, bueno, de sonido, digamos, yo creo que todos los que nos dedicamos al aspecto psicofónico registramos miles de psicofonías y siempre se introducen de la misma manera. Y lo que tienen las psicofonías es que tú allí no escuchas absolutamente nada, sino que lo que haces es una impregnación en lo que es la grabación en sí. Pero sí he vivido circunstancias un poco, digamos, anómalas, ¿no? Siempre vamos en grupo. Siempre realizamos todo esto con un equipo de investigación. ¿Por qué? Porque nos hemos cerciorado de que para poder solventar un caso que tardamos en solventarlo años, se necesita un equipo multidisciplinar, porque no hay una persona que abarque toda la formación necesaria para poder abarcar lo que es un fenómeno paranormal. Y sí es verdad que, lógicamente, cuando juegas con fuego te quemas, ¿no? Y siempre pasan cositas, ¿no? Podría comentarte, fíjate, aquí muy cerquita, en Málaga, existe un lugar, un mausoleo, una cripta, dentro de un cementerio, y es una cripta construida por una de las familias más importantes de España en esa época, cuando se construyó. Estamos hablando de la familia Gálvez. En 1785 construyó un mausoleo dentro de ese cementerio para el reposo de sus restos y de sus sucesores. Y en ese lugar empezaron a ocurrir fenómenos extraños debido a una promesa no cumplida. Pues en una de esas experimentaciones, en un momento dado, estamos realizando lo que es el barrido que he mencionado antes, de control de niveles de temperatura, de campos electromagnéticos, y de repente teníamos en una zona que es, como podemos decir, la zona más caliente, como solemos decir, el lugar donde ocurren más alteraciones físicas, teníamos puesto un sensor de barrera láser y dentro de ese campo controlado ya desde un punto de vista físico, por cualquier intromisión física de algo, había un sensor de movimientos activo. De repente estamos haciendo ese barrido de temperatura y en el momento en el que marcamos la temperatura en ese lugar, la temperatura empieza a descender. En unos 8 segundos desciende 12 grados. Y automáticamente en el punto más bajo, de repente, sin haber ninguna influencia de nada físico por la barrera de infrarrojo, llega el sensor y empieza a saltar. Pero empieza a saltar el sensor sin detectar absolutamente nada. Es decir, no estaba marcando que detectaba algo, sino que literalmente empezó a saltar porque estaba siendo influenciado por algo directamente, hasta tal punto que tuvimos que desmontar el sensor para que dejara de saltar. Es decir, en ese momento
habíamos asistido a lo que es el fenómeno de la termogénesis y además de la influencia sobre un sensor de movimiento por infrarrojo pasivo. En la termogénesis, para que nos orientemos un poquito, es debido a una absorción energética. Es decir, hemos podido demostrar que en esos lugares hay algo inteligente que en un momento dado aprovecha la energía del lugar para modificarla y generar ese fenómeno paranormal. En ese momento, cuando se está absorbiendo y modificando esa energía, nosotros desde un punto de vista físico lo traducimos por frío, porque se produce un descenso de temperatura, un descenso inexplicable. Y eso es lo que presenciamos en ese momento, ¿no? Ese descenso y a la vez esa alteración en ese sensor. O sea que cuando estás hablando de que hay algo inteligente, te estás refiriendo a que hay una entidad que tal vez desea comunicarse con ustedes en ese momento, que desea dar demostración de que está allí. ¿Desde qué lugar por lo menos lo interpretan ustedes? Bueno, aventurarse a decir que son seres difuntos sería una locura, lógicamente, porque no tenemos pruebas para ello. Pero sí es verdad que podemos decir que lo que se comunica con nosotros, ya sea en base a esas alteraciones físicas del lugar o incluso de una forma más directa y quizás más objetiva, con la transcomunicación instrumental, es decir, con las psicofonías, sí podemos decir que es algo inteligente, porque lo que caracteriza una psicofonía es que es una respuesta inteligente a una pregunta formulada. Es decir, nosotros preguntamos y hay algo que responde a esa pregunta, que en ocasiones te llama por tu nombre, que sabes quién eres, que sabe información de ese lugar donde estás tú registrando ese sonido que ninguno de los componentes sabemos y que posteriormente en el estudio en sí somos capaces de descubrir que lo que surgió en esa psicofonía es totalmente real. A ver, ya me empiezo. Cuando me estás diciendo que te llaman por tu nombre, es que cuando escuchan esas grabaciones, por ejemplo, podés escuchar una voz que dice Antonio. Sí. Yo he obtenido decenas de psicofonías que me contestan por mi nombre y me aportan en ese momento también información de ese lugar. Es alucinante, pero fijaros, ya no solo es alucinante que seamos capaces de captar una voz que no sabemos de dónde viene y que demuestra tener inteligencia, incluso parece que incluso estás ahí con nosotros, ¿no? Sabe lo que estamos haciendo, sabe quiénes somos, sino que desde un punto de vista técnico o foniátrico, una psicofonía es un sonido que no debería de existir, pero que está ahí. Y es que, como tú bien sabes, nosotros ponemos una grabadora y cualquier sonido que se introduce en esa grabación entra, se modula y desaparece. Pero siempre viaja sobre una base de sonido, una frecuencia fundamental. Las psicofonías no tienen frecuencia fundamental. Las psicofonías se obtienen en el sonido de fondo de la grabación, en el sonido ambiente de ese lugar. De repente, cuando está siendo captado por esa grabadora, hay algo que influye sobre esa grabadora y que de repente genera una alteración energético-sonora para que en esa alteración se incluya un mensaje, pero no es un sonido que se incluye, sino el mismo sonido que va grabando la grabadora, de repente se modula por algo. Imagínate, ¿no? Y es algo inteligente que te responde sabiendo incluso cómo te llaman, ¿no? Es decir, es un fenómeno que a día de hoy la ciencia lógicamente no puede explicar, pero los investigadores en este fenómeno, cada vez que parece que vamos avanzando, dando un pasito más en esa posible explicación, nos damos cuenta que conforme vamos avanzando parece que vamos viendo el campo más grande, ¿no? Es decir, esto cada vez es más inmenso, ¿no? Es más difícil de explicar porque surge una respuesta y a la vez 1000 preguntas más. Claro. ¿Alguna vez te ocurrió, por ejemplo, a ti o a algún colega que conozcas, que sepas de su buena fe y de su trabajo concreto en estas áreas, que esa entidad, esa inteligencia se haya identificado de alguna forma, que haya, no sé, dicho yo soy o era, no sé, fulano, o algo como para darle otro contexto, o siempre son cosas que aparecen por ahí respondiendo una pregunta, pero no a yo soy? No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Bueno, nosotros
hemos podido captar voces, psicofonías que hacen alusión a personas que supuestamente tenían relación con esas personas que estaban ahí viviendo, identificándose como esas personas de por sí. Pero lo que es más curioso y quizás más impactante, ¿no? Lógicamente, no solo vamos a lugares donde ocurren fenómenos extraños, sino que nosotros, desde la Sociedad Nacional de Parapsicología, TCI España, además de experimentar, de investigar en esos lugares, también llegan muchísimas familias, porque en su casa, en su propio lugar de descanso, están ocurriendo fenómenos que están alterando su tranquilidad. Es decir, hay veces que nos llaman porque hay familias que literalmente están durmiendo todos en el comedor de su casa por el miedo a lo que pasa allí. Y nosotros vamos allí a intentar ayudar. Hemos tenido a veces ocasiones en las cuales, mediante esas psicofonías, para intentar ver si había algún fenómeno anómalo que pudiera transmitirnos algo, ya no solo es el hecho de poder registrar una voz que dice el nombre de esa persona que falleció en esa casa o que tenía relación con esa familia, sino de obtener psicofonías, y a ver si sois capaz de explicarme, hablando de la forma o con el diminutivo, con el apodo cariñoso que utilizaban a las personas que van en la recepción de ese mensaje. Es decir, en un momento dado tenemos un caso de un matrimonio, muere el marido y de repente esa mujer, seguramente entrando en ese estado alterado de conciencia, mediante esas psicorragias o telergias, pues empieza a vivir fenomenología paranormal en su casa, en su propia casa. Esa mujer vivía sola, era un matrimonio sin hijos y vivía sola. Y de repente, pues, contacta con nosotros y nosotros vamos a ver qué pasa. Empezamos a detectar ciertas alteraciones físicas del lugar y en la primera visita, normalmente nosotros lo que hacemos es una especie de entrevista para ubicarnos un poco, ¿no? Y también para analizar a la persona en sí, que puede estar en diversas situaciones psíquicas debido a depresiones y demás que puedan generar pues, diversas circunstancias que hacen de alguna manera transgiversar lo que está viviendo en la realidad, ¿no? Y en esa grabación empezamos a la entrevista y en una de esas preguntas que le hacemos le dijimos, bueno, ¿y usted ha perdido algún familiar hace poco tiempo que haya podido generar una especie de alteración en su bienestar y demás y que usted esté un poco afligida por la situación lógica de perder un familiar y pueda empezar a, de alguna manera, entender que está viviendo una cosa que no la está viviendo? Y empezó a contarnos que había muerto su marido. Y en esa conversación decía, es que él para mí lo era todo. Y de repente, claro, esa mujer estaba hablando y haciendo paradas porque estaba emocionada, ¿no? Y de repente cuando dice, para mí lo era todo, de repente en ese silencio se cuela una voz que dice, y tú para mí, mi bichito. El marido la llamaba mi bichito. Es decir, ya no es solo que consigamos tener un nombre de alguien que tiene esa relación, ¿no? Sino esa afinidad, esa conexión entre esas dos supuestas almas, por así decirlo, de repente como si traspasara los límites de la muerte y pudieran juntarse en ese momento por ese fenómeno de la psicofonía. Claro, acá a mí se me despierta, bueno, todos tenemos familiares que han partido por diversas causas, ¿no? Pero muchas veces la pregunta que tenemos es, o que hemos escuchado, bueno, el alma se eleva y ya cuando se eleva, digamos, como que no tiende a quedarse y por ahí las almas que se quedan más a nuestro nivel son almas que están un poco más atormentadas, son cosas que hemos escuchado varias veces. Entonces, ahora me estás hablando, por ejemplo, de un marido que partió, no sé de qué forma habrá sido su partida, pero tal vez no por una muerte violenta ni por una cuestión trágica en sí, sino por algo natural.
y sin embargo se conecta, ¿no? También estoy haciendo todo un razonamiento de muchas cosas que me vienen, que me imagino que a muchas personas les pasan cuando escuchan esto. Los que tenemos familiares que han partido, también seguramente nos encantaría tener contacto para saber que están bien, porque es lo que uno quiere, ¿no? Que estén bien en el lugar donde estén. Entonces, claro, se nos despiertan todas esas cosas de decir, bueno, pero una persona que partió por una muerte no violenta también puede llegar a elevarse, pero a su vez conectarse, están en otro plano, pero pueden llegar a este plano, ¿no? Me imagino que esto que te estoy diciendo yo, desde mi lugar de persona común, lo has escuchado muchas veces. Por supuesto. Es más, nos han venido muchísimas personas para hacer una especie de, podríamos decir, espiritismo electrónico, cuando esto no es así. Nosotros no dominamos esto, porque ese factor inteligente, esa supuesta entidad, por llamarla de alguna manera, ¿no? No sabemos qué es. Si es verdad que en ocasiones se nos da el caso de que surgen esas voces haciendo alusión a que supuestamente puede que sea o bien esa entidad, esa energía latente de esa personalidad que pueda perdurar en el tiempo, o bien quizás también la influencia de nuestra mente en ese momento, ¿no? Y por eso no podemos responder a estas preguntas y, lógicamente, tampoco podemos entender lo que es la transcomunicación instrumental, la psicofonía, como ese contacto con algo, sobre todo intencionado, porque no lo controlamos. Sí es verdad que a lo largo de la historia y en la actualidad, pues también hay personas que sí tienen esa sensibilidad desarrollada, esa percepción extrasensorial, lo que llamamos desde un punto de vista personal, un medium, que supuestamente sí puede contactar con algún tipo de energía que le transmite una información y que en muchas ocasiones pues, podemos corroborar de que supuestamente proviene de esas personas fallecidas, ¿no? Pero eso es aventurarse y a día de hoy no podemos aventurarnos a decir que lo que se manifiesta ahí es el alma de una persona. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que desde un punto de vista físico sabemos que la ciencia actual defiende que nosotros somos energía. Y uno de los principios, concretamente el principio de la termodinámica, uno de los principios de la termodinámica es el principio de la conservación energética. Y es simplemente dice algo así como que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros de alguna manera está demostrado en que somos energía, no podemos ni crearnos ni destruirnos, solo transformarnos. Y quién sabe, quizás en el momento de la muerte lo que se produzca es una especie de transformación energética y nos transformemos en una especie de energía que a día de hoy no conocemos. Y eso no es aventurarse, el decir que existan energías que no conocemos. Porque si nos ponemos a analizar lo que es la ciencia y el estudio del ser humano en base a la ciencia en comparación con lo que lleva el ser humano en este planeta, podríamos decir que son segundos lo que llevamos estudiándonos a nosotros mismos y nos queda muchísimo por descubrir. A día de hoy existen teorías con la física cuántica, con la teoría de supercuerdas, que nos hacen pensar que pueden haber universos paralelos. Estamos hablando de a día de hoy. Hace 400 años, si alguien nos viera sacar una linterna de nuestro bolso y encender ese palito con esa luz, nos quemarían en la hoguera por brujos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la ciencia va avanzando y no es desorbitado pensar que puedan existir energías que a día de hoy desconocemos y que si nosotros somos energía, pues nos transformemos de alguna manera en esas supuestas energías. Y es más, estamos hablando de que esto no se ha estudiado solo por personas entusiastas del mundo del misterio, sino que muchos inventores a nivel mundial, como son Thomas Alva Edison, en un momento dado intentaron inventar un aparato para contactar con esa alma. Estamos hablando de personalidades que, desde un punto de vista de evolución mental, de capacidad de visualizar el futuro en ese sentido, de poder avanzarse al tiempo, pues han sido capaces de intentar contactar con esa supuesta energía que queda latente del ser humano, entendiendo que ésta podría existir.
Sin dudas. Ahora nos miro y veo nuestras cámaras y tú estás en España, yo estoy en Uruguay y esto también hace un tiempo hubiera sido algo completamente de locos, pensar que pudiéramos estar hablando así a miles y miles de kilómetros de distancia, ¿no? Realmente hay muchos seres humanos que necesitan de la comprobación de la ciencia y otros que tal vez también nos manejamos por otras cuestiones más de creencias o de apuestas a, o hasta de necesidad de, ¿no? De necesidad de creer en cosas, o de esa intuición que es la voz de nuestra alma para muchos y que, bueno, nos dice cosas o nos expresa cosas. Fíjate, Alejandra, fíjate, tú lo acabas de decir, intuición. Quizás todo se base en esa palabra. Es decir, hace cientos de años esa intuición era algo anómalo. Si nos ponemos a analizar la intuición, ¿sabéis lo que es la precognición? La precognición es la capacidad de una persona de ver el futuro. Y eso es un fenómeno paranormal, dentro del fenómeno psi gamma, de la influencia de la mente. La intuición es una precognición a menor nivel. Lo que pasa es que lo tenemos tan asimilado en nuestro día a día, esas personas que tienen esa sensación y se dejan guiar por esa sensación y incluso ayudan a personas por esa intuición y son sensaciones. Siempre no evaluamos o no valoramos mucho esas sensaciones que percibimos, pero realmente es una manera más de captar nuestra realidad. Y si empezamos a hacerlas tan de nuestro día a día, pasará como la intuición. Es decir, cada día esto será más de nosotros. Y por eso, quizás de unos años acá, cada día las personas empiezan a abrir más la mente en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder dejarse guiar por esas intuiciones, que simplemente son sensaciones que se, de alguna manera, reciben sin saber cómo. Pues eso simplemente es la capacidad que tiene un medium de poder traducir lo que está viendo, lo que está escuchando. Son sensaciones que les vienen. Lo que pasa es que a un mayor nivel. Y con respecto a la ciencia, yo me considero científico. Es más, me centré en la transcomunicación instrumental porque es una prueba tangible y objetiva en base a lo que es la técnica, a la ciencia en sí. Y a día de hoy, nadie puede decir que no se produzca una psicofonía y que no tiene ninguna explicación científica. Lo que no podemos es demostrar cuál es el origen, si es un origen trascendental o es un origen mental. Pero, sin lugar a dudas, el fenómeno existe y está ahí, y demostrable. Es maravilloso, realmente dan ganas de quedarse conversando contigo y hacerte muchísimas preguntas. Pero para cerrar, la pregunta que obviamente tiene que estar, ¿alguna vez sentiste temor a la hora de realizar alguna prueba de campo? Muchísimas veces. Hay que tener en cuenta una cosa. El miedo es un instinto natural, es un instinto de supervivencia. Es más, la persona valiente no es una persona que no tiene miedo, sino una persona que tiene la capacidad de afrontar ese miedo. Pero el miedo es un instinto, el miedo se siente y en muchísimas ocasiones pasamos miedo. ¿Por qué? Porque la fenomenología paranormal no es controlable. Y es más, hay a muchas personas que es ese miedo, esa adrenalina, cuando está en un lugar que yo creo que a todos se nos puede venir a la mente, esa casa lúgubre, esa casa abandonada, a oscuras en mitad de la noche, donde de vez en cuando escuchas los sonidos que no sabes de dónde vienen y de repente empiezas a vivir un fenómeno que se te escapa de las manos y no sabes lo que va a pasar. Esa adrenalina es una adrenalina especial la que sientes. Ese miedo, es miedo literalmente. Ese miedo que no te puede transmitir ni la radio ni la televisión, nada, porque lo estás viviendo allí en persona y no sabes lo que va a pasar. Lógicamente, sí he sentido muchas veces miedo y seguramente que los seguiré sintiendo y Dios quiera que por muchos años, ¿no? Antonio, quiero agradecerte profundamente tu tiempo, tu compartir estas experiencias. Me encantaría en el futuro volver a conversar porque realmente, como dije al comienzo, soy una persona muy curiosa y me gusta escuchar estas historias de alguien que además habla con tanta pasión, ¿no? De lo que ha sido, a lo que ha volcado su existencia en este caso, ¿no? Que es este tema al cual estás dedicando tu trabajo y tu investigación. Ha sido un verdadero placer conocerte a través de esta maravilla
maravilla que es la comunicación transoceánica. Pues la verdad es que el placer es mío, como bien sabes, y bueno, para cuando quieras, solo tienes que levantar el teléfono y aquí estoy para lo que necesites, porque es importante. Es importante comunicar y es importante, sobre todo, hacer ver que esa fenomenología, que todo eso que se ve tan extraño, al fin y al cabo no lo es tanto. Y si nos ponemos a pensarlo, es una parte de nuestra esencia, ¿no? Una parte de nuestro ser. Algo que pasa en este lugar donde vivimos, en esta realidad, que también hay que intentar explicar, ¿no? Y la verdad que es un placer compartir ese ratito contigo y sin lugar a dudas, para cuando quieras, aquí estoy. Será muy pronto, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Antonio Pastor, desde Málaga, desde España, ¿qué les parece? ¿Les ha despertado curiosidad? ¿Hay algunas cosas que les hacen ruido? ¿Otras que les caen mejor? Eso es lo bueno, hablar, como decíamos recién con Antonio, de todo esto. A mí son temas que realmente me atrapan. Sé que hay gente que tiene cierta resistencia y todo es válido. Hay gente que necesita de la comprobación científica 100% de algunas cosas. Otros que tal vez nos manejamos por un camino más intuitivo. Pero la idea de compartir a través de juntos en la experiencia es esa, de estar juntos en la experiencia de vivir en esta vida tan rica que tenemos, donde hay tantas cosas para curiosear, para investigar, para debatir. Bueno, de eso se trata. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio.